En el Evangelio según Lucas, capítulo 11, versículo 5. Y lo vamos a leer hasta el versículo 13. El Evangelio según Lucas, capítulo 11, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante? Y él, respondiendo desde dentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, ciertamente por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Y qué padre de entre vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Un buen discipulado te va a enseñar más allá de la importancia de la oración. Te va a instruir sobre cómo orar en situaciones específicas, sobre cómo orar cuando Dios no parece responder. Pero sobre todo, cómo orar bien. Yo no sé ustedes, hermanos, pero todos en algún punto sentiremos o hemos sentido, llegaremos a sentir que Dios no nos está oyendo cuando oramos. Y nuestro corazón pecador nos puede llevar a engañarnos a tal punto que en lugar de fortalecer nuestra fe con la oración, parece más bien como debilitarse. ¿No les ha pasado eso? Que usted ora y dice, no, el Señor como que no me está respondiendo, voy a dejar de orar. Y comienza el cuestionamiento. Mi pecado es tan grande que Dios ha cerrado sus oídos a mí. ¿Será que mi oración es tan pobre, tan pésima, que tiene poca relevancia para Dios? ¿Será que estoy pidiendo pan, pero parece que me están tirando piedra? ¿Por qué Dios no me oye si pienso que estoy pidiendo por cosas buenas? Señor, son cosas que necesito, ¿por qué no me oyes? Y en ese momento Satanás mira la oportunidad que no puede desperdiciar. Él sabe que el pecado puede distorsionar más allá que tu práctica de orar. Él va a ir por tu doctrina, Él va a ir por tus afectos y va a ir por tus emociones. Y de repente comienza a distorsionar la situación. ¿Cómo asocias esa situación con la Biblia? Y normalmente en esa asociación distorsionada existen dos extremos, pasan dos extremos. El primer extremo es aquel que no se arrepiente genuinamente y Satanás usa la Biblia y la doctrina para justificar su pecado. Y el segundo extremo es el que se arrepiente, pero Satanás usa la Biblia y la doctrina para hacerle creer que Dios no lo ha perdonado. El primero lee Mateo capítulo 26, versículo 41
y dice, bueno, la carne es débil. La carne es débil. Yo ya oré. Ya con eso es suficiente. Y esto se convierte en una excusa para ceder a los deseos de la carne. El segundo lee Juan capítulo 9, versículo 31 y se cuestiona a sí mismo y dice, Dios no oye a pecadores como yo. Creo que es mejor que deje de orar. El primero tiene una autoconfianza muy temeraria, pero peligrosa. Al segundo le falta descansar más en el Señor, cosa que también es muy peligrosa. El primero mira al cielo, hermanos, y los ve totalmente abiertos para Él. Se siente merecedor. Y el segundo mira al cielo y ve una puerta cerrada que nadie la va a abrir, ni porque grite. Enfocándonos puntualmente en ese segundo extremo, cuando miramos al cielo y parece que esa puerta no se abre, surge la pregunta del día de hoy. ¿Cómo puedo pedir cuando Dios no parece responder? ¿Cómo puedo pedir cuando Dios no parece responder? Bueno, hermano, pide como un mendigo, sin vergüenza. Pida como un mendigo, sin vergüenza. Volvemos a leer el versículo 5 y hasta el versículo 8. Lucas 11:5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante? Y él, respondiendo desde dentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Bueno, el Señor Jesucristo comienza con una historia un tanto graciosa, pero para nada alejada de la realidad, hermanos. La historia es graciosa, pero nada alejada de la realidad. Imaginen ustedes, Mexicali, 12 de la noche, 43 grados afuera y la humedad no se soporta. Todos duermen en casa y esa casa tiene solamente una sola habitación. Y de repente llega un compadre de viaje desde Hermosillo y sin avisar, toca la puerta. Viene con hambre. Y en la cultura judía, no darle de cenar, eso era una maldición una maldición familiar. No darle de comer era una maldición familiar. Por lo que la hospitalidad tenía una gran relevancia dentro de ellos. ¿Qué tan relevante era la hospitalidad dentro de la comunidad judía? Bueno, pues, ¿recuerdan ustedes cuando los 2 ángeles fueron a rescatar a Lot en Sodoma? Noten la intencionalidad y la insistencia con que Lot le dice que se hospede dentro de la casa de ellos. En Génesis capítulo 19, versículo 2. Pueden ubicarse allí. Génesis 19, 2. Aquí llegan los ángeles a Sodoma, se encuentran con Lot. Lot se postra para adorarlos, se levanta y le dice en el versículo 2, he aquí ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y paséis la noche y lavéis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él, es decir, Lot, les insistió mucho y se fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero hermanos, esa hospitalidad no era porque eran ángeles. Les dijo, pasen varones a mi casa, quédense
coman, laven sus pies y luego mañana se levantan temprano y se siguen su camino. Es porque esa hospitalidad estaba muy arraigada dentro de la cultura de los judíos. Pero de repente el que recibió al compadre que viajó desde Hermosillo, abre la alacena, al recibirlo, abre la alacena y dice el versículo 6 de Lucas 11, volviendo a Lucas capítulo 11, dice que no tiene que ponerle delante. No tiene, abre la alacena y no tiene que ponerle delante. Y como la vergüenza duele menos que el hambre, el hospedador va a la casa del amigo más cercano a medianoche y toca la puerta. Y le dice, amigo, préstame 3 panes. 3 panes redondos, lo mismo del danos el pan nuestro de cada día. Es la misma palabra. 3 panes redondos, uno para la visita, uno para el hospedador, es decir, el dueño de la casa, y otro por si no alcanza. Este no tiene nada en la alacena y está pidiendo prestado hasta lo que no tiene. Y el amigo contesta desde dentro sin abrir, según el versículo 7, y le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Recuerden, hermanos, que esta no era una casa como las casas de Infonavit. Esta era una casa en Israel, una sola habitación, una sola cama de piso grande. Todos dormían al lado del otro como sardinas en lata. Dormían así precisamente para soportar el frío de la noche. Mamá, papá, niños, todos acostados uno al lado del otro. Y la puerta de afuera tenía una tranca pesada de madera. El levantarse implicaba despertar toda la casa, prender la lámpara de aceite, soportar el frío desértico, levantar la tranca de la puerta. Por eso esa pregunta al final del versículo 7 de Lucas, ¿no puedo levantarme y dártelos? Es una pregunta, noten que finaliza allí con el signo de pregunta. Realmente era una excusa que de fondo decía, me cuesta dártelos. Es lo que dice el amigo, me cuesta dártelos. Están mis hijos acá, acostados y me paro y los despierto. No me va a servir. Yo pienso que el amigo puso esta excusa y siguió durmiendo. Yo me imagino esa imagen. Le respondió de esta manera y siguió durmiendo. Y al minuto vuelve a sonar la puerta. Amigo, por favor, préstame 3 panes. Silencio completo. Minuto siguiente. Amigo, préstame 3 panes. Vuelve otra vez. Amigo, usted sabe que no me gusta pedir prestado, pero la visita me llegó de sorpresa. Ayúdeme. Si fuese de aquí de Mexicali el que lo hospeda, le hubiese dicho, hágame el paro. Présteme 3 panes. Y comienza a convenir, a dar argumentos al amigo para que se levante y le haga el favor. Yo veo que esto es así por lo que dice el versículo 8. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, ciertamente por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Cómo es esto así que aunque se levante a dárselos por ser su amigo? Es decir, por la confianza que se tiene, él no me va a juzgar por no ser hospedador, así que mejor sigo durmiendo. Pero como el amigo también tiene la confianza de seguir tocando, amigo, ábreme y présteme 3 panes. Por su importunidad, dice el Señor, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y aquí el Señor usa una palabra que le da mucho sentido a esta historia tan particular, importunidad.
¿Saben ustedes que esa palabra nada más aparece aquí en el Nuevo Testamento, solamente en Lucas y en más ninguna parte de la Biblia aparece? Solamente aquí. Y es que los griegos eran unos artistas del insulto. De verdad que los griegos eran unos artistas del insulto, hermanos. Ellos miraron la palabra aidos, que significa vergüenza, modestia. Le pusieron el prefijo de negación a, y literalmente vendría a oírse como aidia. Pero ellos dijeron, no, eso se oye feo, se oye muy brusco. Si vamos a insultar, insultamos pero que suene bonito. Y le agregaron lo que sería para nosotros una N, lo cual literalmente se traduciría como anaidía, que significa sinvergüenza, sin modestia, inoportuno, descarado, caradura. Un sinvergüenza, un descarado, un caradura. Y esa es la palabra que el Señor Jesucristo está usando aquí para describir la petición de los 3 panes. Por supuesto, ante la persistencia del hombre, el amigo se levantará y dará no solo los 3 panes, sino que el Señor dice todo lo que necesite. Todo lo que necesite. Esa insistencia delante de Dios, nosotros la vemos ejemplificada a lo largo de la Biblia, hermanos. No solamente aquí, sino ilustrada en Jacob cuando luchó con el ángel de Jehová, ¿recuerdan? Que en Génesis capítulo 32, 26, le dice, no te dejaré si no me bendices. Eso es ser un sinvergüenza, un cara dura. La mujer cananea que le ruega al Señor que libera del demonio a su hija en Mateo capítulo 15, versículo 27. Y llega y le dice al Señor que aún los perrillos comen migajas que caen de la mesa de sus señores. Porque el Señor le dice que Él no le puede dar el pan que le pertenece solamente al pueblo de Israel, porque ella era extranjera. Y ella le dice, pero aún los perrillos comen de las sobras que caen al suelo. Eso es ser una caradura. O Bartimeo, en Marcos capítulo 10, versículo 48. Esa multitud seguía al Señor porque todos necesitaban algo, un milagro. Y llega el momento donde Bartimeo gritaba más fuerte que la multitud y todos los mandaban a callar, pero él seguía gritando más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es orar sin vergüenza. Y usted va a decir, el Señor nos está diciendo sinvergüenzas. ¿O nos está diciendo que oremos como sinvergüenzas a Dios? Sí. Oren como sinvergüenzas, como mendigos. Abiertos, diáfanos, transparentes, persistentes. Usted no se va a arrodillar delante de un Dios que conoce su corazón y su mente. Él conoce su pecado, Él sabe lo que usted hace en oculto. ¿Reverencia? Sí, reverencia a Dios. Pero abierto, diáfano. Señor, usted sabe que hice yo esto, hice esto, tal día, usted conoce mi corazón. Pero necesito que tengas misericordia de mí. Porque en la oración lo que parece vergüenza es fe. Y lo que parece educación en muchos casos es incredulidad. Mis hermanos, Dios no busca oraciones bonitas, Él lo que busca son oraciones descaradas que digan, no me voy hasta que no me bendigas. Señor, yo no me dejo de arrodillar hasta que no me respondas. Porque si un amigo malo y egoísta da por fastidio 3 panes, imagina qué hará tu Padre que está en los cielos. Y esta es la segunda forma como usted tiene que pedir. Pida como un hijo confiado. Pida como un mendigo, pero pida también como un hijo confiado. Ahora Jesús deja de contar esa historia y comienza a predicar y va al versículo 9 y dice, y yo os digo, pedid y se os dará,
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí hay 3 imperativos en presente continuo. Es decir, seguid pidiendo, seguid buscando, seguid llamando. Esto no es un evento circunstancial, eso es un estilo de vida. Eso no es que oré hoy y mañana no oro. Eso no es que oré en la mañana y en la noche no oro. Aquí hay una escalada. Comienza con pedir. Ese pedir es de un mendigo. Con el pedir usted extiende la mano y abre la boca para el pan. Y luego escala al buscar, como alguien que perdió algo. Allí no solamente es la mano y la boca, ahí son los pies, porque necesita diligencia para orar. Porque así como la oración es un medio de gracia, es un mandato, orad sin cesar, orad para que no entréis en tentación. Es una disciplina. Entonces, al buscar, usted tiene que ejercitar su diligencia. Usted no solamente va a pedir tampoco por el trabajo, sino que también tiene que buscarlo. Y el tercero es llamar, como alguien que llega a una puerta cerrada. Así como cuando usted siente que ora y no le responden. Ahí use las manos y golpee. Es decir, sea perseverante. Pida, llegue como un mendigo. Busque con diligencia. Llame con perseverancia. Mucha gente pide pero no busca. Dios, dame trabajo, pero no manda ni el currículum ni la hoja de vida para la empresa. Otros buscan pero no llaman. No perseveran hasta que la puerta se abra. Miran la puerta cerrada y se echan para atrás. Y así como hay una triple exhortación, Cristo nos da una triple promesa, hermanos. Él no simplemente dice, pidan, buscan y llamen. Él dice textualmente que el que pide se le dará, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. El Señor simplemente no da la exhortación, Él da la exhortación y añade 3 promesas. Se le dará, va a hallar y se le va a abrir. Así que como hay una triple exhortación, Cristo también da una triple promesa. Todo el que pide, recibe. ¿Literalmente? Sí. Todo. Todo. No que recibes lo que pediste. Escuchen esto. El texto no dice que recibirás lo que usted pida, sino que recibes lo que el Padre sabe que necesitas. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A veces, hermanos, la respuesta es sí. A veces es no. A veces es espérese. Pero siempre hay respuesta. Nunca va a haber usted de parte de su Padre Celestial un silencio de desprecio. Nunca lo va a encontrar. A veces sí, a veces no y a veces espérese. Y para que usted confíe y ore con más insistencia, el Señor le da una segunda historia, pero ahora no de un amigo, ahora se lo da de un padre hacia su hijo. El versículo 11 y el versículo 12 sigue diciendo, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Ese es el versículo 11 y versículo 12.
de Lucas capítulo 11. Si ustedes miraran el pan redondo de Judea, de manera literal, si usted tuviera un pan así, no sé, puesto en la mesa o lo tuviera en las manos otro hermano y lo mirara de lejos, usted diría, no, pero eso parece una piedra caliza. Sí, o sea, el hecho de que compare una cosa con la otra no es coincidencia, es porque realmente las dos cosas se parecen. El pan redondo de Judea se parece a una piedra caliza, el pescado de Galilea es un pez alargado que parece una serpiente de agua, y el huevo parece un escorpión blanco enrollado. Se parece pero no mata. Se parece pero mata. Si usted muerde una piedra caliza se intoxica. Si a usted lo muerde una serpiente de agua, es la serpiente más venenosa del mundo. Lo va a matar. Y un escorpión blanco, el escorpión más peligroso, lo va a matar. Lo que el Señor le está diciendo a usted aquí es, el mundo te da piedras como en forma de pan. El mundo te va a dar piedras con forma de pan. Satanás te da serpiente con forma de pescado. Satanás le dice al Señor, si tú eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Pero Satanás te va a decir a ti, toma este pan y muérdelo, pero es una piedra. Satanás te da serpientes con forma de pescado, como también lo hizo en Génesis 3:4, seréis como Dios. Te da placer, que parece pan, pero es piedra que rompe muelas. Por eso pregúntese, ¿tu Padre que está en los cielos hará eso? Jamás. Si usted siendo malo le da buenos regalos a su hijo, ¿tu Padre que está en los cielos lo va a hacer? ¿No? Aquí en Mexicali ningún papá le va a dar a su hijo una piedra caliente del patio diciendo que es pan. Ahora, si tú eres malo, como dice el versículo 13, por causa de tu naturaleza pecaminosa, y siendo malo das buena comida a tu hijo, ¿cuánto más Dios? Tu Padre no te va a dar algo que parece bendición, pero que destruye, hermano. Si usted oró por ese negocio y no se dio, no te dio piedra, te libró de la piedra. Si oraste por esa relación y se fue, te libró de la serpiente. Todas las veces, querido hermano, que el Señor no nos ha dado lo que queremos es porque muchas veces lo que queremos es una piedra que parece pan. Por eso, ante los no de Dios, confiemos. Ante los no de Dios, confiemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Créeme, mi hermano, que tu Padre no juega con tu hambre. Si usted pide pan, Él no te va a dar una piedra. Nunca. Si usted nota, siente que no responden la oración tuya, pida como mendigo, pida como hijo, pero recuerde una cosa, pida lo mejor siempre, pida lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Versículo 13, ¿cómo finaliza? Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Aquí está el centro de toda esta narrativa, el clímax de todo el contexto. Mateo capítulo 7, versículo 11. Mateo lo que dice es, dará buenas cosas. Así de manera literal, dará buenas cosas. Pero ahora Lucas, el teólogo del Espíritu Santo, el mismo que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se le llama Hechos del Espíritu Santo también, interpreta cuál es la cosa mayor que un cristiano pediría. Piense usted en eso. ¿Cuál sería la cosa mayor que un cristiano pediría? Si usted tuviese ahorita la oportunidad de ser escuchado por Dios, ¿qué cosa pediría?
Y Lucas se detiene y dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sí ves eso? Empieza pidiendo 3 panes en el versículo 5 y termina recibiendo el Espíritu Santo en el versículo 13. Empieza pidiendo para el amigo que llegó de Hermosillo y termina recibiendo a Dios mismo. Pero ¿por qué Espíritu Santo y no otra cosa? ¿Por qué el Espíritu Santo es lo mejor para ti? Porque sin Espíritu nada de lo anterior sirve, hermano. Sin Espíritu absolutamente nada de lo anterior sirve. Usted puede pedir pan, como en el versículo 3, pero sin Espíritu pides con avaricia. ¿No dice eso Santiago capítulo 4, versículo 3? Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Usted pide perdón, como en el versículo 4. Perdona nuestras ofensas. Pero sin el Espíritu Santo, no puedes tampoco perdonar de corazón. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Usted puede pedir no caer en la tentación, como en el versículo 4. Pero sin el Espíritu Santo, no tienes poder para vencer. Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Usted puede pedir muchas cosas, hermanos, pero sin el Espíritu no va a saber usarlas. Aquí el mayor pan no es la comida, es el Espíritu que te hace hijo. Esa es la cosa mejor. Por eso Romanos 8:15 nos dice, habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Justo como comienza el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro. Usted ni siquiera puede acercarse al Padre Nuestro si no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de adopción es el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Trabajando? No. Pidiéndolo. Qué cosa tan sencilla. Pidiéndolo. A los que se lo pidan, dice el texto, el Espíritu ya fue dado en Pentecostés a la iglesia. ¿Sí? A los que se lo pidan, dice el texto. La iglesia estaba orando cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero su llenura, su poder, su consuelo se pide cada día, hermanos. Todos los días, danos lo mejor, danos tu Santo Espíritu. Llénanos en tu Santo Espíritu. Hechos capítulo 4, versículo 31, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero eso ocurrió después de ¿qué? De orar. Ocurrió después de orar. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que oraste no por pan, sino por más Espíritu Santo para disfrutar el pan? Porque el contentamiento no es un asunto del carácter. El contentamiento lo da el Espíritu Santo. Está contento cualquiera sea su situación. ¿Sabe por qué se le dificulta a usted lidiar con situaciones difíciles, aprender a soportar las situaciones difíciles? Pida lo mejor y le dará contentamiento. ¿Cuándo fue la última vez que oraste no por salir de la deuda, sino por más espíritu para ser fiel en la deuda? Porque la fe la da el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que usted no oró por sanidad, sino por más espíritu para glorificar a Dios, aunque esté enfermo o sano? Porque el Espíritu Santo es el que da esa satisfacción, esa saciedad.
Nosotros pedimos poco porque nos conformamos con poco, hermanos. Pero si usted nota lo que dice Lucas, que dará al Espíritu Santo a quien si lo pida, Dios está diciendo, si usted me pide a mí mismo, yo me entrego. Yo me entrego a mí mismo para ti. Hace rato les dije a ustedes que ustedes eran el hombre sin pan, ¿no? El que fue a tocar la puerta del amigo. Somos nosotros, del versículo 6. Pero permítame ahorita decirle quién es Cristo en esta parábola. ¿Quién es Cristo en esta parábola? Mire, Cristo en esta parábola te dice que tú no tenías pan para tu amigo, pero al cambio él sí tenía todo el pan del cielo. Él dice, yo soy el pan de vida. Y se hizo pan. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, siendo rico se hizo pobre para que tú tengas pan. Tú tocaste a medianoche a un amigo que no quería levantarse, pero al cambio Cristo en Getsemaní a medianoche oró por ti. Fue el amigo que oró con importunidad. De hecho, Lucas, también más adelante en el capítulo 22, versículo 44, dice que él oraba intensamente, sudando sangre. Y su padre sí lo oyó, pero no le quitó la copa, le dio la cruz. ¿Por qué? Para que cuando tú toques a medianoche, la puerta ya esté abierta. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, esa puerta ya está abierta por ese amigo que murió por ti. Yo no doy mi vida sino por mis amigos. El amigo de la historia dio pan con molestia porque lo importunaron. Pero ahora tu padre te dio a su hijo con gozo. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿No dice eso Romanos 8:32? Mi hermano, esta tarde hoy no está tocando usted la puerta de un vecino molesto. Usted hoy está entrando a la casa del Padre que dejó la puerta abierta en esa cruz. Aquí no hay niños que se despierten. Aquí no hay no puedo. Aquí hay un trono de gracia que les invita a ustedes todos los días a acerquémonos con confianza. ¿Qué necesitas? Piensa en esto. ¿Qué necesitas? Pide como un mendigo sin vergüenza. Confíe sin miedo. Y no se conforme con pan. Pida lo mejor. Pida al Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude.